Nosotros queremos saludar a todas nuestras iglesias que nos acompañan por el satélite, a los hermanos que estamos aquí reunidos en el Manaim de Domingos Martins con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí en el seminario, encerramos anoche, tuvimos aquí la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra, la doctrina, de aquello que el Señor nos ha bendecido y nos ha dado entendimiento de esta última hora, del momento del pronto, de la medida del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esta mañana estamos aquí en continuidad al estudio nuestro de la palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, como ya habíamos hecho desde el inicio del año, viendo las riquezas que el Espíritu Santo nos ha dado. Y es una alegría a nosotros que la iglesia ha entendido esto, porque el Señor nos ha dado en este año un lema, y un lema que entendemos el temor en nuestros corazones, el temor de la iglesia elevada para glorificar la gloria del Señor Jesús. Bendecimos su nombre, que es nuestro Dios, Señor de todas las cosas, Señor de nuestras vidas. La iglesia glorifica al Señor con temor en el corazón, porque conocemos al Dios a quien servimos. Es preciso que esto que el libro de Apocalipsis habla del Señor Jesús revelado, el Señor mostrado, los secretos de Él dados a la iglesia. Por eso es que este libro es llevado a aquellos que conocen al Señor, conocen la revelación del Señor. Es para los fieles, la iglesia del Señor es para aquel que busca al Señor, aquel que tiene entendimiento, aquel que tiene una experiencia de salvación. En esta mañana aquí nosotros estamos con un grupo en Domingo Martins, en el seminario, en el Manaim, en el cierre de este seminario, para dar continuidad a la importancia, esta continuidad de la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado. No olvidarnos de esto, porque el propósito de Dios, la enseñanza del Espíritu Santo en esta hora para nosotros, es para que nosotros tengamos ese entendimiento. Cuanto más entendemos, más es el temor se profundiza en nuestros corazones y más secretos nos son revelados. Cuando nosotros entregamos al Señor, tenemos esta bendición en nuestras vidas, y ya con alegría que nosotros estamos aquí con los hermanos en esta mañana, una vez más, para dar continuidad a este tema que es el estudio del libro de Apocalipsis que ha llegado a nuestros corazones. Nosotros vamos aquí a iniciar dando continuidad, es importante la continuidad, para la primera pregunta que será llevada a los hermanos, para la respuesta que trajeron en esta mañana. La primera pregunta que nosotros tenemos aquí, ella está en el libro de Apocalipsis, aún en el primer capítulo, nosotros estamos aquí, están dentro de los versículos 10 y 18. Y nosotros iniciamos con esta pregunta para la iglesia. Al leer el texto de arriba, ¿cuál es la figura que se destaca en el medio de los 7 candeleros de oro? Entonces, esta es la pregunta. Está aquí en el primer capítulo, en que Juan vio. ¿Y cuál es la figura que destaca en la eternidad? En la visión que Juan Bautista tuvo allí, junto al Señor en el arrebatamiento ahí. Juan Evangelista, no Juan Bautista, Juan Evangelista, que tuvo allí la bendición de este libro que él transcribió por revelación al Señor. Entonces vamos a tener 3 minutos para esta respuesta, y en 3 minutos nosotros retornaremos con la respuesta de los hermanos aquí. Estamos volviendo con ya la respuesta para ver el alcance que los hermanos tuvieron respecto a esta pregunta. La pregunta fue la siguiente: al leer el texto de arriba, ¿cuál es la figura que se destaca en el medio de los 7 candeleros de oro? La respuesta que encontramos fue esta: Jesús glorificado. Está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Y el texto dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, la figura que se destaca entre los 7 candeleros, en medio de los 7 candeleros, es la figura del Señor
ya Jesús glorificado, un Jesús con un esplendor de su gloria y toda su majestad. Algo que impresionó ahí a Juan cuando tuvo aquella visión extraordinaria. Lo que destaca fue visto ahí, uno semejante al Hijo del Hombre. El pastor T. La paz del Señor. Lo que se destaca aquí en la verdad está aquí a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro. Miren solamente. Jesús se manifiesta en el libro como la figura glorificada. Y como figura glorificada, Él anda en la historia de la iglesia, específicamente en todos los aspectos proféticos. Es claro que existe aspectos históricos que nosotros conocemos a partir de Pentecostés, todos los momentos que la iglesia vivió, pero lo que quiere demostrar él en aquella visión es que en cualquier época de la historia de la iglesia, él es glorificado, él está glorificado. La iglesia murió en las cruces, en las hogueras, hubo momentos de desvíos en muchos casos, pero él permanece glorificado, él permanece vivo y con sus vestiduras, vestiduras sacerdotales. Esto es muy importante. ¿Por qué? Es aquel que está entre el hombre y Dios. Permanentemente. La glorificación de él está en estas vestiduras. En el sentido profético. El cinto de oro es la profecía. Es la profecía que está entre el hombre y Dios, que está para interceder como mediador, como salvador, en todas las épocas de la historia de la iglesia. Entonces él está en medio de los 7 candeleros de oro. Él va para el último momento de la iglesia, viene desde el principio y él se encuadra en el medio. ¿Por qué? Porque él no es pasado, él no es futuro, sino él es presente. Por eso él está aquí en medio, repitiendo, remembrando. Él se presenta aquí con vestiduras largas, con un ministerio sacerdotal, que es la esencia de él, con la relación al hombre, al proyecto de Dios, aquello que él vino a hacer al mundo, morir, entregar su vida para que el hombre pueda llegar al altar del Todopoderoso y diciendo, estoy aquí en tu presencia en nombre del sacerdote, de aquel que murió, que ejerció todas las funciones sacerdotales, no solo como sacerdote, sino como propia oveja y con su propia sangre, que nos redimió y que nos da el derecho de tener a Jesús en toda la vida profética e histórica de la iglesia. Gloria a Dios. Loado sea el nombre del Señor. Bien, ahora, dando continuidad aquí a nuestra enseñanza, la otra pregunta que pasamos para los hermanos en las iglesias. ¿Cuáles son las diferencias que Juan vio entre Jesús como Hijo del Hombre en su ministerio terrenal y Jesús glorificado? Juan fue aquel que tuvo el privilegio de ver al Señor Jesús en toda forma, como hombre, Jesús resucitado, y ahora él vio a Jesús glorificado. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias que Juan vio? Nosotros tenemos aquí para esta respuesta 3 minutos más para las iglesias y volveremos aquí con la respuesta a los hermanos.
Bien, retornamos ahora las iglesias con las respuestas a las preguntas que fueron hechas. Según la segunda pregunta fueron, ¿cuáles fueron las diferencias que Juan vio entre Jesús como Hijo del Hombre en su ministerio terrenal y Jesús glorificado? Entonces la respuesta aquí que nosotros encontramos, y los hermanos ciertamente deben también encontrar la misma respuesta, la respuesta de Jesús glorificado, nosotros vemos en el versículo 14 que él tenía la cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. En el versículo 14 vemos que los ojos del Señor Jesús, la diferencia de los ojos, eran como llamas de fuego. Los pies del Señor Jesús en el versículo 15 eran semejantes a bronce bruñido. Nosotros vemos el versículo 16, de su boca salía una espada aguda. Y en el versículo 16 su rostro brillaba como el sol. Entonces nosotros vemos aquí el Señor Jesús cuando Él se presenta a Juan allí, ya glorificado. Juan destaca que hay estas diferencias que él puede notar y registrar en el libro de aquel que él vio a Jesús como hombre, y ahora él vio a Jesús como todo esplendor, en su gloria, en la eternidad, tal cual nosotros veremos un día. El pastor Jedelty nos va a complementar. Yo entiendo que quedó muy claro aquí la visión de Juan. Una hermana aquí que encontró un texto en Isaías 53, cuando Jesús es descrito como Hijo del Hombre aquí, en el mundo, en su ministerio terreno. Entonces es visto como Hijo de Hombre en el ministerio terreno. Fue la visión natural del hombre aquí. Juan vio aquel hombre que lloraba, con pies que sangraban, cabellos despeinados en el desierto, sus ojos, sus cabellos y su rostro, que todos conocieron como Juan conoció. Un rostro muchas veces desfigurado, porque cuando él llegó a la casa de Simón, y Simón no le dio el aceite, dar el aceite era para que los cabellos puedan volver a su posición, porque el desierto, el viento, levantaba los cabellos, los alborotaba los cabellos, despeinados. Entonces se llegaba a una casa y entonces se le daba el aceite, que pasaba el aceite, y ahí el cabello de nuevo podía verse mejor el rostro. No fue como Simón, que no le dio aceite, no lavó los pies, sino aquí él ve cabellos, cabeza blanca, pensamientos santos. Él ve ojos que miran la profundidad de las cosas. Él ve los pies que andan y que caminan en el juicio, en la justicia. Los pies que brillan por la revelación. Donde Él está la revelación. La boca, sale la espada, la palabra que sale. Una espada aguda de dos filos. Palabra que divide, que separa aquello que es carne y aquello que es espíritu. Y su rostro, su hermosura, su forma natural. Y entonces así Juan ve un cuerpo completo y perfecto del Hijo del Hombre en la eternidad, ya glorificado. El pastor habló de pronto respecto a la glorificación. Mis hermanos, si nosotros no entendemos la figura de Jesús glorificado, cómo es descrito, no hay por qué estar diciendo gloria a Jesús, aleluya. No hay motivo. Si usted no conoce esto aquí, usted está muy lejos. Son actos declaratorios exteriores solamente. Los actos declaratorios exteriores para Dios no tienen significado. Los que fueron a recibir a Jesús cuando él bajaba del monte de los olivos después de la cura,
después de Lázaro. Decían, gloria a Dios, aleluya. Y Jesús les miró y les dijo, este pueblo mío con los labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y lloró viendo la ciudad, mirando a Jerusalén, que tú matas a los profetas. Él sabía que iba a ser crucificado en Jerusalén. No es el asunto, pero también hace parte del entendimiento de la glorificación. Entonces nosotros estamos mostrando a nuestros hermanos una secuencia necesaria que está en el libro de Apocalipsis, que si nosotros no glorificamos el nombre del Señor Jesús ahora, ¿cuándo vamos a glorificar? Después de que Él arrebate a la iglesia. El tiempo ya está cumplido. O nosotros vamos a entender esto, o vamos a vivir de religión simplemente, lo que es bueno pero no lleva a la eternidad. No nos hace el encuentro con el Todopoderoso. Gloria a La Dios. tercera pregunta. Vamos allá, la tercera pregunta para los hermanos. ¿Cuáles son las figuras del Espíritu Santo representadas en la visión de Jesús glorificado? Entonces esta pregunta aquí vamos a encontrar en el texto la figura del Espíritu Santo en esta visión de Juan con Jesús glorificado. Nosotros vamos a tener 3 minutos más para que los hermanos puedan responder y nosotros volveremos. Entonces damos de vuelta una vez más para la respuesta de la tercera pregunta. ¿Cuáles son las figuras del Espíritu Santo representadas en la visión de Jesús glorificado? Todo texto que nosotros estamos leyendo, estamos en el texto de Apocalipsis, no salimos de este texto, nos vamos a enfocar en este texto. Ahora, la respuesta que nosotros vimos, la figura del Espíritu Santo como trompeta en el versículo 10, porque la trompeta es tocada por el sonido, por la voz, por el soplo del Espíritu Santo. Entonces vemos la acción del Espíritu Santo en este anuncio aquí. Nosotros vemos también en el versículo 14, cuando habla de la expresión de fuego. El Espíritu Santo, Él viene y es representado como fuego. El fuego es la acción del Espíritu Santo que nosotros vemos en la palabra del Señor Jesús. Entonces también el versículo 15, como la voz de muchas aguas. Entonces el agua, que nosotros también tenemos el agua del Espíritu, aquello que limpia. Y también como luz en el versículo 15. Cuando habla de refulgente, es aquella luz que transmite, que transmite la revelación, que nos revela todas las cosas. Entonces nuestras figuras del Espíritu Santo representadas en la visión de Juan, nosotros destacamos aquí estos 4 elementos como respuesta a esta pregunta que nosotros vemos. El pastor Jedelty. Bueno, hay poco aquí que podemos incrementar, porque la verdad, hay un hermano aquí que está presente con nosotros, que él presentó los cabellos blancos, el blanco. No sé muy bien si sería una respuesta nuestra aquí, pero puede ser admitida como el color blanco que da la santidad de Dios. ¿No es eso? La trompeta, ya fue explicado aquí, que es el soplo del Espíritu, porque es aquello que sale del shofar. El sonido que sale es del Espíritu. Es aquello que es soplado, es un soplo. Puede entenderse también como trompeta. Hay respuestas que hasta algunas pueden dejarse así, sin mucha duda, pero son dudas buenas a veces. Si es que es esto, no sé, no hay mucha diferencia. Si es el blanco de la santidad o que es muy importante, nosotros vamos a tomar en cuenta. Y el fuego, aquel que los filósofos dijeron que todas las cosas del mundo se giraban en torno al fuego y al agua. Anaximandro es fuego y agua.
Y la verdad, el fuego tiene todo esto que nosotros conocemos, que glorifica, limpia, purifica, limpia. La luz, luz también, ¿no? El agua también. Las aguas del bautismo es para limpieza, para purificación. Y la luz, que es el camino, que es la vida, que es la verdad, que es la luz, que es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Entonces Él se revela por el Espíritu de luz, por el Espíritu Santo. La última, hay una última. Sí, tenemos una última pregunta. Vamos a parar, ¿o no? ¿Qué es lo que creen los hermanos? Parece que esta respuesta, entonces, Ok, está sí, bien. simple, se nos puede terminar el tiempo, ¿no? ¿En cuál versículo Jesús se presenta como resurrecto y revela su dominio sobre la muerte y el Hades? Entonces, dentro de este texto que nosotros leemos, el versículo habla de Jesús como aquel que resucitó, y él revela su dominio sobre la muerte y el Hades. ¿Cuántos minutos? 2 minutos para la respuesta. Nosotros volvemos aquí con la respuesta de la cuarta pregunta. ¿En cuál versículo Jesús se presenta como resurrecto y revela su dominio sobre la muerte y el Hades? Entonces la respuesta ahí está en el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí el Señor Jesús es aquel que ha muerto y aquel que tiene poder sobre la muerte y aquel que vive por los siglos de los siglos y que tiene la llave de la muerte y del Hades y tiene dominio sobre todas las cosas. Es aquel que Jesús que resucitó y se reveló como Señor de todas las cosas. Nosotros tenemos un grupo aquí que ya participó y que nosotros conversamos aquí respecto de esta respuesta aquí. El Señor Jesús aquí, Él quiere mostrar que aparte de es la parte de su resurrección, o sea, todo proyecto de Dios para el mundo fue en Jesús. Y todo proyecto que Jesús realizó en el mundo de interés de la eternidad fue muerte y resurrección. Entonces fue su sacrificio, aquello que no puede ser olvidado. Cuando el hermano está glorificando al Señor, él tiene que glorificar por este sacrificio, porque descendió de su gloria y vino para ser humillado aquí. Pero aquí no. Juan está viendo a Jesús glorificado. Yo fui muerto, pero yo resucité, estoy aquí. Y hay otra cosa. Él tiene dominio sobre todo lo que está envolviendo al hombre, abarcando al hombre. Él domina la muerte. Entonces, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte? Y desafía a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y él dice así: todavía yo soy la resurrección y la vida. Todavía, y el que esté muerto vivirá. Hermanos, la muerte es dolorosa, pero el consuelo es la resurrección. Nuestra esperanza está en la resurrección. Y cuando nosotros glorificamos el nombre del Señor Jesús, nosotros estamos glorificando a un Señor que es dueño de todas las cosas, que creó todas las cosas, que domina todas las cosas y vive por los siglos de los siglos, manteniendo su gran proyecto. Aquí entonces están muchas respuestas, pero en lo profundo lo que importa es que la iglesia glorifique el nombre del Señor. Ella no va a glorificar repitiendo por hechos exteriores, actos exteriores. Ella va a glorificar a Dios en los corazones. Él puede abrir la puerta, puede decir gloria, aleluya, pero tiene que saber por qué le está diciendo esto.
porque eso tiene que ser de gratitud en su corazón. No existe glorificación sin glorificación en el corazón. No existe gratitud sin conocer a aquel que te dio la gracia. Así, nosotros estamos terminando, pero a mí me gustaría de pasar para los hermanos un pequeño video que nos fue enviado por el pastor Gilson, que está con el pastor Ricardo Acevedo y pastor Alexandre Gueiros, que están ahora regresando del este europeo. Después de que se pueda ver, yo voy a hablar. Ellos están de viaje. Nosotros estamos hablando desde el este europeo. El pastor Ricardo, estamos aquí recordando el seminario tuvimos un seminario de 2 semanas donde participamos iglesias de Ucrania, de Kazajstán. Queremos decir a los hermanos que ha sido un periodo de mucha felicidad. Ha sido un tiempo de muy especial, de gran aprovechamiento de la enseñanza del Señor, y algunas informaciones nosotros pasamos ya por Radio Manaim. Ellos también pueden ver en Radio Manaim. Y nosotros queremos enviar a los hermanos un abrazo de toda la región aquí del este europeo. Y aquí deseamos cerrar con la paz del Señor. Paró. Es un motivo de gratitud a Dios por este trabajo que está siendo hecho por nuestros hermanos pastores en el este europeo. Fue ayer, él estaba en una ciudad, Akatú, en una ciudad de Rusia. Estaba asistiendo nuestro seminario aquí. Algunos que no están queriendo asistir aquí, pero ellos allá necesitan, aquí algunos no necesitan. Ellos están asistiendo a este seminario y absorbiendo y aceptando un mensaje que nosotros llevamos 50 años para producirlo. Y ellos en un solo mensaje están aceptando. Cuando hablaron conmigo por teléfono me dijeron lo siguiente: Redoti sabe lo que está pasando aquí, el suceso es la 5ª medida. Eso es muy bueno, ¿no? Allá en Rusia están entendiendo aquí, están luchando para entender eso mismo. Pero el momento que entendamos, la cosa va a andar mucho mejor. Pero aprovechamos el motivo aquí de la presencia de una visita del pastor Daniel Silva Neira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pernambuco, secretario municipal de Justicia y Seguridad de Cámara en Pernambuco, autor del texto original de la enmienda constitucional número 66. Es gente muy importante, pero él es muy simple, muy sencillo. Él tiene un testimonio del Evangelio, él cree y está unido a nosotros ahora, a través también de un grupo que él ya tiene, reuniéndose en la iglesia, en una iglesia Maranata allá, en la ciudad aquí, y otros lugares donde él va. Es una satisfacción muy grande tenerlo, y nosotros no podemos dejar de presentar a nuestro hermano. Nosotros hablamos de Jesús para su reino. Él también tiene que hablar a los súbditos también. Entonces somos nosotros todos súbditos de ese reino. Queremos informar también vía satélite la pérdida que tuvimos de nuestro hermano Gilson Silva. Fue muy doloroso esta pérdida. Este hermano que trabajaba en el presbiterio como responsable de los vehículos por el transporte. Nuestro hermano pasó a la presencia del Señor y nos dejó extrañándolo. No podíamos dejar de mencionar su nombre aquí, porque fue un hombre firme en todo, un hombre de palabra, un hombre sincero, persona de la más alta estima de todo nuestro pueblo. Nuestra palabra, más una vez, a los parientes, a los familiares, a la esposa, a las hijas y a aquellos que convivieron con él y están sufriendo hasta hoy. Pero así queda registrado esto. En el próximo domingo nosotros tendremos, todavía el satélite funcionará para las iglesias que no tienen eventos que normalmente son
reservados en este periodo para los eventos de la iglesia, para la escuela dominical, transferencia de niños de la cena que siempre he dado en la escuela dominical. Pero aquellas iglesias donde no tienen pastor y quisieran abrir el satélite, pueden abrir y habrá una lección para la escuela dominical. Y el martes, los pastores y obreros que tuvieron participación en este seminario, en esta escuela bíblica dominical de hoy, no tienen por qué no predicar los asuntos que están aquí. Solo puedes coger un versículo solo, y traer un mensaje en la noche. Y otra más. De aquí adelante, nosotros vamos a cambiar el asunto por un periodo. Nosotros vamos a cambiar el asunto por un periodo porque nosotros vamos a hablar respecto de este tiempo histórico que está siendo hablado de la muerte de Jesús. Nosotros vamos a aclarar dentro de lo posible bíblicamente todos los hechos que corroboran la seguridad doctrinaria de la Iglesia de Cristo. Así, los hermanos pueden tener sus amigos, vecinos, parientes, invitarlos a asistir y participar no solo de esta escuela, sino de todas las escuelas bíblicas dominicales de aquí en adelante. Nuestro abrazo fraternal, y a todos los queridos hermanos les deseamos a todos la paz del Señor.